buenos días, tardes, noches, ¿cómo se encuentran, queridos amigos? Mi nombre es Manuel Zambrano, soy el locutor de este maravilloso podcast, de este super podcast que se transmite a través de diferentes plataformas, entre ellas YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor. Así que puedes acceder a cualquiera de mis plataformas e incluso en mi Instagram puedes acceder a esta pestaña que te muestra cuáles son las diferentes alternativas para escuchar este contenido. El día de hoy, cuando es 23 de diciembre a las 9:22 de la mañana, estoy grabando este episodio que no es de política, ni de economía, ni nada de esto, es sobre el Alzheimer. Este tema me llama mucho la atención y quiero compartir con ustedes una entrevista que le hice, o más bien el parafraseo, una aproximación de una entrevista que le hice a Jacob Geenan. Él es el coordinador del cáncer comunitario en el estado de Oklahoma de la Asociación de Alzheimer. Y bueno, quiero hablar en términos generales de qué viene esto, qué consiste, la enfermedad. Por supuesto que si de repente tienes 20, 22 años, quizás no te llama la atención, no te interesa este tipo de temas, pero me da la impresión que a la medida que pasa el tiempo, sentimos que este tipo de enfermedades nos respiran en el cuello. Yo entiendo que el Alzheimer se le diagnostica muchas veces a gente que tiene más de 65 años, pero en términos generales, en la medida que uno se hace mayor, creo que madura muchos aspectos de su vida, por supuesto, se da cuenta que cualquier enfermedad, cualquier disease, como le diríamos aquí en Estados Unidos, está más cerca de lo que uno cree. Entonces, ni siquiera de forma directa, puede ser por un familiar, como es el caso mío. Mi abuelo no sufre de Alzheimer, pero pues tiene demencia senil y ya está viejito, etc. Probablemente es el caso más común. Entonces me tomo muy personal este tema, así que empezamos. Contraté a una cuidadora para que se quede con mi mamá mientras estoy en el trabajo. Mi mamá se vuelve mala y agresiva hacia la cuidadora cuando ella intenta prepararla por la mañana. Mi mamá le grita que se salga e incluso puede tratar de abofetearla. Es una lucha diaria y la cuidadora está por marcharse. No puedo estar con mi mamá cada minuto y no sé qué hacer. ¿Qué es básicamente el Alzheimer? El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria. Eso lo sabemos todos. No solo con la memoria, sino con el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas. Antes de seguir con este podcast, yo quiero recordarles que existe una película que se llama Amour, es francesa, fue estrenada en el 2012, el director se llama Michael Haneke. Es maravilloso, o sea, el elenco es pura gente mayor y es sobre dos profesores conservadores de música y que la esposa, empieza a sufrir este deterioro cognitivo. No sé si es Alzheimer creo que es Alzheimer. Y bueno, se desarrolla un montón la trama se desarrolla en torno a este problema y es maravilloso. Así que los invito a que la vean. Se llama Amor en francés, Amour. Entonces vayan y búsquenla. La voy a poner aquí abajo en los comentarios para que la busquen. El Alzheimer es la forma más común de demencia. Es un término general que se aplica a la pérdida de memoria y otras habilidades cognitivas que interfieren con la vida cotidiana. La enfermedad del Alzheimer es responsable entre un 60 y un 80% de los casos de demencia. El Alzheimer es una característica normal del envejecimiento. El rasgo de riesgo conocido más importante es el aumento de la edad, pues la mayoría de las personas con Alzheimer son mayores de 65 años. Pero no es solamente una enfermedad de la vejez. Aproximadamente 200.000 estadounidenses menores de esta edad tienen esta enfermedad, por lo menos en inicio precoz, o como Alzheimer en inicio temprano. Ya vamos a hablar de los procesos, de las etapas. Los síntomas de la enfermedad del Alzheimer empeoran con el tiempo, aunque la velocidad en la que avanza la enfermedad varía. En promedio, una persona con Alzheimer vive de 4 a 8 años después del diagnóstico, pero puede vivir hasta 20 años dependiendo de otros factores. Los cambios en el cerebro relacionados con Alzheimer comienzan años de que aparezcan los signos de esta enfermedad. El periodo de tiempo puede durar, el primer periodo se le conoce como Alzheimer preclínico. Se espera que la cantidad de latinos con Alzheimer en Estados Unidos aumente a 1.3 millones para el año 2050.
Por supuesto que si usted accede a la página de Alzheimer, la Asociación de Alzheimer en Estados Unidos, se me escapa el link exacto. Gran parte de la información de este podcast es sacado de esa fuente. Ellos ahí publican las investigaciones, que por cierto yo voy a compartir con ustedes ahora, después de explicarles las etapas, investigaciones que se han desarrollado a lo largo de este año que han sido opacadas por el hecho del COVID. Usted sabe que ahora cualquier cosita que sale del COVID abarca todos los medios de comunicación, pero este año hemos avanzado muchísimo. Bueno, digo hemos porque nos sentimos identificados los que, bueno, la sociedad en general, pues. Hemos avanzado en términos de diagnóstico y en términos de descubrimiento con otras enfermedades. Eso lo voy a compartir con ustedes. Estamos ahora en la etapa temprana. Por cierto, quiero hacer un inciso. No sé si les da la impresión de que cuando leen este tipo de cosas les da como el temor o ilustran en su cabeza cómo puede ser usted o cómo puede ser un ser querido en estas etapas del Alzheimer. De manera que para mí es como un tema como delicado. Creo que porque en mi caso personal siempre el tema de la memoria ha sido muy importante. No perder la memoria, pero bueno, en la medida que yo voy explicando las etapas, yo no sé si le pasa a usted, que es lo que me pasa a mí, empiezo a ilustrar en mi cabeza cómo puede ser mi comportamiento proyectado a través de estos síntomas. Espero que no le suceda porque es terrorífico, pero por ejemplo, en la etapa temprana, la persona puede desenvolverse de forma independiente. Es posible que pueda conducir, trabajar, participar en actividades sociales. A pesar de esto, la persona puede sentir que tiene episodios de pérdida de memoria, que incluyen olvidarse de palabras familiares o la ubicación de objetos cotidianos. Es decir, que creo que todos estamos en esta etapa preclínica. No es una broma, por supuesto. Las dificultades comunes incluyen problemas para encontrar la palabra o el nombre correcto, dificultad para encontrar nombres cuando se presentan o personas nuevas, dificultad para realizar tareas en entornos sociales o laborales, olvidarse de algo que acaba de leer, perder o traspapelar un objeto valioso, e incluso tener más problemas para planificar u organizar. Esa es la etapa temprana, la etapa preclínica. Ahora la etapa media. El Alzheimer moderado, comúnmente llamado, constituye la etapa más prolongada y puede durar incluso años. A medida que la enfermedad avanza, la persona con Alzheimer requeriría un mayor nivel de atención. Es posible que note que la persona confunde palabras, se enoja o actúa de forma inesperada. Por ejemplo, no quiere bañarse. El daño, yo no iba a decir un chiste, pero me lo guardo. El daño a las células nerviosas del cerebro pueden dificultar la expresión de pensamientos y la realización de tareas cotidianas. En este punto, las otras personas pueden notar los síntomas, que de hecho incluyen olvidar eventos o información de la historia personal, sentirse malhumorado o retraído, especialmente en situaciones sociales o mentalmente exigentes, no poder recordar la dirección o el número de teléfono propio, confundir la ubicación, fechas, necesitas ayuda para elegir la ropa adecuada, problemas para controlar la necesidad de ir al baño, cambios en los patrones de sueño, como dormir durante el día y estar inquieto durante la noche, aumento de riesgo de desorientarse y perderse, y cambios en la personalidad y comportamiento. Esos son básicamente los cambios que uno puede determinar en este estado medio. Y la etapa final es la etapa de la enfermedad en la que las personas pierden la capacidad completa de responder a su entorno, de llevar adelante una conversación y eventualmente de controlar los movimientos. Todavía pueden decir palabras o frases, pero la comunicación se torna difícil. A medida que la memoria y las habilidades cognitivas empeoran, es posible que ocurran cambios significativos en la personalidad y que las personas necesitan de mucha atención y mucha ayuda para las tareas diarias. En estas etapas las personas pueden necesitar asistencia todo el tiempo con actividades diarias, de cuidado personal, perder la noción de experiencias recientes y de hechos que las rodean, experimentar cambios en las capacidades físicas, incluida la capacidad de hablar, sentarse y eventualmente tragar, tener más dificultad para comunicarse y volverse vulnerables a infecciones, especialmente la neumonía. De manera que, como les expliqué
hace un rato, en la medida que yo voy leyendo, me ilustro en mi cabeza o me proyecto, y esto es, bueno, es una locura. O sea, de verdad que yo trato de hacer lo posible para tener una vida sana, pero cuando llega, llega, pues. Y creo que debemos cuidarnos en ese sentido. La entrevista que tuve fue para mi trabajo, para el canal por el que trabajo. Tuve que entrevistar a Joe Guinan, como le explicaba. Él es el coordinador de alcance comunitario de la Asociación del Alzheimer aquí en el estado de Oklahoma, y él ya ha tenido la oportunidad de hablar con él 2 veces. Esta segunda vez utilicé la entrevista y la puse en mi Instagram. Fue una entrevista corta, sobre todo porque tenía que traducir la palabra por palabra, entonces tampoco se implicaba mayor esfuerzo tener que dejar una entrevista muy larga, pero él hizo algunas recomendaciones y recomendaciones para esta época navideña, y también nos mencionó algunos alcances en investigación que hemos logrado que ha logrado la asociación. Entonces eso es lo que yo le voy a explicar ahora a continuación. Fíjense, nos hicieron llegar 2 papers en el que se habla sobre lo que se ha perdido, lo que ustedes se ha perdido este año en cuanto a la investigación que se han hecho sobre en torno al Alzheimer. Y el primero es el vínculo que tiene el COVID y el cerebro. En julio, el Consorcio Internacional Multidisciplinario del SARS-CoV-2 de la Asociación de Alzheimer presentó los primeros datos sobre las consecuencias a corto y largo plazo de la infección del COVID en el cerebro, y los datos demuestran y sugieren que existe una relación muy cercana en el deterioro cognitivo persistente. Incluso incluía una aceleración de los síntomas. Es decir, que si usted tiene una condición preclínica o etapa temprana y le da COVID, es posible que se le desarrollen los síntomas con mayor velocidad. También Joe Guinan en la entrevista me mencionó acerca de varios fármacos. La verdad es que ahí sí les digo, no agarré las palabras que dijo los fármacos, porque de hecho en español no los entiendo. Por supuesto mucho menos en inglés, pero él los menciona, ¿no? Menciona de hecho las compañías, Eli Lilly, Eisai, Roche, no sé cómo se pronuncia, desarrollaron algunas medicinas o que están en etapa, ya fueron aprobadas por el FDA este año, pero como que todavía faltan algunas cosas para sacarlos a la venta en general, ¿no? También se habla en esta investigación sobre la diversidad. Se demostró este año de que, bueno, básicamente lo que quisieron decir es que los afroamericanos, la gente con ascendencia afroamericana, tienen menos probabilidades de sufrir de Alzheimer. También los análisis de sangre, estamos en ensayo clínico sobre un dispositivo que con nada más darte una prueba te puede precisar antes de que aparezcan los síntomas, si tienes un Alzheimer, etc. Esto me parece una maravilla, sobre todo porque este muchacho me explica que actualmente para poder determinar si tienes Alzheimer, como que te sacan el líquido espinal, y son métodos muy invasivos. Entonces es bueno saber que esto también está avanzando. Y finalmente, la investigación también descubrió otro beneficio del ejercicio en el cerebro. Un estudio realizado en agosto del 2021 descubrió que una hormona producida por los músculos durante el ejercicio pueden reforzar la salud de las neuronas y mejorar el pensamiento y la memoria. Aunque los resultados son muy preliminares, esto ofrece una prueba más de que el ejercicio es bueno para la salud del cerebro a largo plazo. Por eso que yo trato de hacer ejercicio también, eso es muy importante. Ahora, esta parte también me pareció importante. Fueron unas recomendaciones, el otro paper que nos mandaron. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le hacen a la gente en estas fechas navideñas? Bueno, recordemos que el mes pasado fue el mes de los cuidadores de Alzheimer, y los cuidadores luchan contra sentimientos de estrés, culpa, rabia, etc. Entonces, yo voy a parafrasear el paper porque no es tan largo, pero bueno, creo que sale mejor. Por ejemplo, aclaramos que cuando vamos a tener una reunión familiar en estas fechas decembrinas, siempre es bueno preguntarle a la gente o escribirle a la gente que no ha visto a este familiar con Alzheimer desde hace un año. Mira, está en estas condiciones, el deterioro se ha visto a tal nivel, entonces como para que no les sorprenda la condición en la que se encuentra. Eso es importante. Es decir, avisar a la familia y a los amigos, informar con antelación
a los invitados sobre los cambios de este ser querido. Modificar las celebraciones es otra de las recomendaciones. Planifique con antelación, manteniendo conversaciones abiertas, sinceras, con todas las familias. Semanas antes del evento, considere la posibilidad de celebrar reuniones más pequeñas y reúnase antes para evitar confusiones, que es lo que yo venía comentándoles antes. Creo que cuando yo le hice la entrevista a Jacob Geenan, él explica que le bajamos a la intensidad de la celebración, sobre todo cuando tenemos un familiar con Alzheimer. Porque él dice que la música, los efectos, las luces, cuando uno pone luces en todo el lado de la casa, sobre todo aquí en Oklahoma que se ve mucho, mi jefe se gastó $400 en luces para su casa, cosa que me parece una locura. Aquí se ve mucho eso, la gente coloca muchas luces en sus casas como si fuera un efecto, no sé, un parque de diversiones. El punto es que Jacob Geenan dice que esto sobreestimula a los pacientes, a los enfermos de Alzheimer. Entonces que le bajemos a la intensidad, dice él. ¿Qué otra cosa recuerdo? Dice consejos a los cuidadores. A menudo luchan contra sentimientos de estrés, como lo venía comentando. Entonces las fiestas pueden aumentar ese estrés. Hay cosas que los cuidadores pueden hacer para combatirlo. Entonces asegúrese de que los miembros de la familia entiendan su situación y establezcan expectativas realistas. Esto es muy importante porque de hecho esto no es solamente para los pacientes de Alzheimer ni para sus cuidadores, sino para todos en general. Reducir o establecer ciertas expectativas, ¿no? ¿Cómo serían estas vacaciones? En términos generales, esto fue lo que se hizo, estas fueron las recomendaciones que recibimos en el paper de la Asociación de Alzheimer. Compartimos en el canal, yo lo comparto con ustedes aquí en este podcast. Este podcast es muy personal para mí, le quiero mandar un saludo a mi papá y a mi abuelo. Y espero que ustedes disfruten y les haya sido de provecho todo este contenido. Por favor, no olviden suscribirse al canal. Y antes de eso, les voy a dejar aquí abajo un artículo que leí en el New York Times hace tiempo, lo leí, pero lo guardo en mi memoria porque es bellísimo. Y el artículo empieza diciendo como que, querido diario, mi padre pierde la memoria. Entonces ella explica, es una profesora de escuela, ella empieza el artículo explicando cómo su padre la miró mal, la miró feo, porque el padre mandó a callar amablemente el dispositivo de Alexa. Usted sabe que este dispositivo suena y tú le puedes decir apágate o lo que sea y él se apaga. Entonces, por supuesto que como les veníamos comentando en este podcast, los pacientes de Alzheimer no distinguen entre una cosa y otra cuando están en una de estas etapas tardías. Y aparentemente el padre le dijo oye Alexa, ¿qué tal si nos tomamos un descanso? Buscando que se apagara. Entonces, sí, vamos a descansar un momento, como un niño. El padre no entendía que esto es evidentemente un dispositivo electrónico, y entonces vino la hija, la que escribió este artículo, y le dijo, Alexa, apágate. Y el padre se molestó con su hija porque le habló mal al aparato. Entonces, esta es la manera en que él empieza este bello artículo. Yo se los recomiendo a todos ustedes. Y bueno, ella explica como lo mismo que yo les dije aquí, pero bien, hermoso, con la retórica que merece un artículo de opinión del New York Times. Entonces se los voy a dejar aquí abajo para que lo lean. Les va a tomar probablemente 4 o 5 minutos. Amigos, hemos llegado al final de este episodio número 69. Agradezco que se hayan tomado el tiempo de escucharme y que tengan unas maravillosas temporadas decembrinas con la familia y con la gente que ustedes quieren. Saludos.